¿Mm? Eh, Bien, ¿cómo han andado con la lectura del material? ¿Han podido leerlo? ¿Les ha aclarado algo? ¿Les ha este, oscurecido lo que creían saber sobre economía? ¿Han escuchado algo? Estamos en tiempos electorales y las discusiones sobre la política económica están ahí. Uno prende la tele y el actual gobierno le responde al anterior y el anterior le retruca. Y todo ello son cuestiones que estamos discutiendo nosotros acá. Ahora parece que son todos especialistas y nadie, y nosotros cada vez estamos más pobres, así que nunca entiendo nada de eso. Como les comentaba ya la primera clase, los argentinos somos muy particulares en cuestiones económicas. Uno cuando se baja en Ezeiza le pregunta al taxista, ¿le puedo pagar con dólares? Sí, le va a decir, obviamente, le va a decir cuánto está el dólar ese día, el dólar paralelo, el blue, cuánto va a estar el mes que viene. En cambio, cuando uno va a otro país, por ejemplo Brasil o Chile, dice, ¿puedo pagar con dólares el taxi? No, dice, peso, es moneda local. No, no los entendemos los argentinos. Lo mismo cuando nos juntamos con amigos, y más cuando uno dice en un grupo que es economista, claro, se creen que tienen la, la bola mágica, decir, bueno, pero. Y eso muestra que hay una preocupación permanente en el caso de Argentina. Es más, es el único país que los economistas aparecen en los programas de la tarde, los programas de la televisión, los programas de información amarillas. Bueno, ahí están los economistas opinando de casi todo, ¿no? Y bueno, y eso muestra que Argentina tiene una enorme preocupación por el tema, por los argentinos. Tenemos una enorme preocupación en todo ámbito. Si uno es empresario, decir, bueno, ¿qué va a pasar con mis precios? ¿Qué va a pasar con mis costos? Eh, si uno es trabajador, bueno, ¿qué va a pasar con mi salario, mi empleo? Se va a ver eh, limitado. Si uno es ahorrista, y bueno, ¿qué hago con los ahorros en Argentina? Un problema no menor. De hecho, por estas horas hay una catarata de rumores. Y bueno, ¿qué va a pasar con los ahorros? Ahorro en dólares, ahorro en pesos, ahorro en acciones, ahorro Profe, Sí. no sé si escuché bien. ¿Hubo una fuerte caída de los Bitcoin? ¿Puede ser? ¿Eso fue que tuvo una fuerte caída o la criptomoneda? No, Las perdón la criptomonedas. ignorancia. ¿Qué son Pero a ver, sí. ya entramos y nos adelantamos un poquito a lo que íbamos a ver hoy, pero ¿qué es la moneda? En un país que es un elemento central, lo que acabamos de ver dentro de los instrumentos de política económica, como es la política monetaria. La moneda en un país tiene tres funciones centrales. No tengo la filmina acá porque no, pero esto es clave. Primero, el dinero, que probablemente sea uno de los grandes inventos de la humanidad. Si uno tuviese que hacer un ranking de los 5 mejores inventos de la historia de la humanidad, ¿cuál pondrían ustedes? Seguramente el dinero no lo hubiesen considerado el dinero fiduciario, el que conocemos actualmente, ¿no? Seguramente en esas invenciones debe estar la escritura, las matemáticas. Yo pongo el dinero. ¿Por qué? También deberíamos considerar Internet dentro de ese ranking. No sé qué pondrían ustedes dentro de Electricidad. la electricidad. ¿Mm? La electricidad, y ahí hay una discusión, es como el fuego, ¿es un invento o un descubrimiento? Y después me puse a pensar, cuando lo dije, no sé si es un invento o un descubrimiento. Pero Sobre la electricidad hay una serie y una película muy fantástica, que es la discusión entre Edison y Westinghouse, que allá por el principio del siglo XX se discutieron a muerte qué energía iba a primar, si un tipo de energía eléctrica de la de este,
Thomas Edison, o la de Westinghouse, y ganó Westinghouse, que es la energía eléctrica que conocemos hoy. Bueno, pero ahí hay una cuestión, claramente, ese fue una aplicación, y el fuego probablemente también haya sido un descubrimiento y no una invención del hombre. Sí, la moneda fue una invención del hombre, al igual que la escritura. ¿Por qué? Y esto tiene muchísimo que ver con una de las unidades que vimos, que es el crecimiento económico. Dijimos que el crecimiento económico depende de un conjunto de cuestiones, y una de esas cuestiones está asociada a la innovación, el desarrollo, los inventos, los descubrimientos también. Hoy nos queda claro que dentro de ese ranking pondríamos las vacunas, ¿no? Dentro de ese ranking, hagan el ejercicio ustedes, que es muy interesante, cuáles son los inventos más relevantes para la vida. Y desde el punto de vista económico, y lo que tiene que ver con el crecimiento económico, son los inventos, los descubrimientos que permiten reducir costos. Y el dinero, ¿qué costo permite reducir? Los costos de transacción. ¿Por qué? Y porque sortea el trueque. En cambio. Y ahí viene a las funciones del dinero, y ya llegamos a Valeria, a tu planteo del Bitcoin, ¿no? El dinero, que es clave en uno de los instrumentos de política monetaria. ¿Cuáles son las funciones del dinero en una organización económica? Primero, para realizar transacciones. Uno va al mercado, a la verdulería, a la carnicería, y entrega pesos, y recibe a cambio un bien, frutas, verduras, carnes, o lo que sea. Imagínense si no estuviese el dinero. Yo tendría que salir a vender servicios de cursos de economía para comprar un kilo, y sería muy complicado, ¿no? Cada uno debería hacer un trueque de lo que sabe hacer, de lo que produce, y eso dificultaría enormemente las transacciones. Y es clave en una economía bien organizada que las transacciones se realicen sin inconvenientes. Entonces, el dinero, una de las funciones que tiene es la de permitir las transacciones. Otra de las funciones centrales del dinero es la de lo que se llama unidad de cuenta. ¿Qué es la unidad de cuenta? Que los precios se fijan en unidades monetarias. Dice, bueno, ¿cuánto cuesta el kilo de peras? No sé, 100 pesos el kilo. Bueno, ahí estamos fijando en unidades monetarias, porque si no habría que fijar el precio en cada uno de los bienes en el cual voy a hacer el trueque. Y las transacciones serían muy complejas, no se realizarían. Eso, la segunda función del dinero, es unidad de cuenta. La tercera función, sí. No sé si Vanessa quería comentar algo. La tercera función del dinero es como depósito de valor. ¿Qué implica un depósito de valor? Que uno ahorra en dinero, ahorra en una cuenta bancaria o en billetes y monedas. Y la primera cuestión acá, que esto nos permite entender cuál es, si yo les preguntaría en el examen, nos adelantamos al examen, bueno, ¿cuál es la función de estas tres que nuestra moneda, el peso, ha perdido? Dijimos, transacción, que es la primera función. Unidad de cuenta, es decir, fijar los precios en moneda. Tercera, depósito de valor, que nos permite ahorrar en moneda. Depósito de valor, profe. Depósito de valor. ¿Y por qué depósito de valor? Porque es lo que hablamos todas las clases, ¿no? El mismo argentino no confía en su moneda, entonces no ahorra en su propia moneda, ahorra en otra. Efectivamente, el argentino ahorra en dólares. Hay aproximadamente 340.000 millones de dólares de argentinos fuera del sistema. Y ya vamos a ver cómo macheamos ese número
con algunos datos que están en la discusión entre el actual gobierno y el anterior, y este ida y vuelta que están teniendo. Casi 340 mil millones de dólares están en cuentas bancarias, en cajas de seguridad, en el colchón, en un tarrito enterrado ahí en el medio del patio, o los más sofisticados en cuentas en el exterior. ¿Mm? O termosellados, como esta información que trascendió, no sabemos si es cierto o no, durante la semana. Casi 340 mil millones. Y eso muestra que nuestra moneda perdió una de las funciones, que es depósito de valor. Entonces, por eso ahorramos en otras cosas, que no es el dinero. Entonces la gente tiene muy poco, trata de tener la menor cantidad de dinero posible. ¿Por qué? Porque el gobierno cobra impuestos inflacionarios a aquellos que mantienen el dinero. Es lo que se conoce como impuesto inflacionario. ¿Cómo? Me dirán ustedes, ¿de qué manera el gobierno me cobra un impuesto? Bueno, si ustedes tienen 1.000 pesos en un billete, lo tienen ahí guardado, el gobierno le va sacando un pedacito de valor a cada minuto. ¿Y por qué? Y bueno, porque el gobierno emite moneda, al emitir moneda genera inflación, y esa inflación va reduciendo el poder de compra de ese billete. Y en consecuencia, de esa forma el gobierno, como tiene el monopolio en la emisión monetaria, le va cobrando impuestos, lo que se conoce impuesto inflacionario. ¿Por qué se creen que el gobierno y los gobiernos, sobre todo de Argentina, no le interesa mucho reducir la inflación? Porque van a seguir emitiendo moneda y por lo tanto seguir cobrando impuesto inflacionario. Entonces, estas monedas, esta moneda es regulada por el Estado. El Estado determina cuánta moneda hay en circulación y lo puede hacer. Es uno de los instrumentos de política monetaria. El gobierno, a través del Banco Central, este Banco Central y algunos candidatos de las próximas elecciones del domingo dicen que hay que quemarlo, dinamitarlo, y no sé si han escuchado estas declaraciones rimbombantes. Después, si llegan al poder, hacen otra cosa, ¿no? Pero lo que plantean ellos es que los gobiernos dejen, y lo que hacemos todos los economistas cuando nos piden, bueno, ¿qué habría que hacer en Argentina? Bueno, dejar de emitir moneda. Entonces, los gobiernos centrales tienen la capacidad para determinar cuánta moneda hay. Si hay más cantidad de moneda, la tasa de interés cae. Y si la tasa de interés cae, la gente decide consumir más. ¿Por qué? Y bueno, porque es más barato consumir, invertir más y por lo tanto ahorrar menos. Si baja la tasa de interés, uno dice, no voy a poner un plazo fijo, qué sé yo, lo consumo. Entonces aumenta el consumo y aumenta la inversión. Y de esa manera los gobiernos, a través de la cantidad de dinero que circula en la economía, puede mover la demanda agregada y puede corregir el rumbo de la economía. Ese modelo de oferta y demanda agregada, ¿recuerdan que vimos? Bueno, el gobierno, si quieren lo vemos. Denme un segundito, a ver si lo encuentro por acá. Un segundo y ahí retomo la presentación. Y ya llegamos al Bitcoin, que fue la duda. La pregunta precisamente me permitió... Y de paso, profe, tengo otra. Bien, excelente. Me parece salió en bárbaro. Infobae, porque presté atención a las noticias económicas, salió en Infobae, no me acuerdo, no sé si lo tengo acá, qué día fue,
El peso, dice, el peso entre las monedas más devaluadas del mundo. Sí, El peso argentino está entre las 10 monedas más devaluadas del mundo. sí, sí. Significa que ha perdido valor, ¿Sí? ¿no? Ahí está. ¿Pueden ver la presentación? Profe. Están pudiendo ver la presentación, ¿no? Sí, se ve. Sí, sí, Bien. se ve. Vamos, terminamos, si me permiten, terminamos y ya pasamos a la pregunta precisamente de por qué tenemos una moneda devaluada. ¿Qué les parece? ¿Por qué nuestra moneda, tal como sale en el Infobae, para información de ustedes, desde el año 70 a hoy, nuestra moneda se le sacó 13 ceros? Nuestra moneda perdió 13 ceros. ¿Mm? Es más, le podríamos sacar 3 más, con lo cual perdería 16 ceros nuestra moneda. Imagínense si ustedes hubiesen en ese momento decir, bueno, ahorro un peso, que en ese momento era peso moneda nacional. Ahí los más jóvenes me mirarán diciendo, profe, ¿de qué me está hablando? Bueno, el peso moneda nacional, que era la moneda que había ya a principios de los 70, la inflación hizo que cada vez le tuvieran que agregar más cero a nuestra moneda y cada tanto venía un gobierno y le decía, bueno, hacemos una nueva moneda. Plan austral, un plan que cambió el peso moneda nacional, peso ley 1888 ya era, por el austral, luego del austral por el peso convertible en la década del 90, que se le sacó también 4 ceros, y perdió 13 ceros nuestra moneda. ¿Por qué creen que nuestra moneda está tan devaluada? ¿Por qué creen que hay inflación en definitiva? Perdón, antes de eso tengo una duda. Perdón, Sí, sí. no sé si va al caso. Me cuesta más o menos entender lo de la pérdida de los ceros. ¿Qué es a lo que Sí. voy? Creo que en Chile, por ejemplo, cuando uno quiere comprar, me parece que es Chile, no me acuerdo si es Chile o qué lugar, cuando uno quiere comprar algo sale 13.000 pesos, digamos. Sí. A ver, a lo que voy es, o 130.000 pesos, que para nosotros es otro valor. O sea, ¿cuál es mi duda? Si tiene tantos ceros, ¿es que no se devaluó tanto su moneda o no No tiene nada que ver? necesariamente. No No tiene nada que ver. necesariamente. No. Porque ellos Eso manejan tiene como que... números muy grandes, digamos, para cosas que hay que Sí. vale la pena, digamos. En realidad, la forma de medir el valor de la moneda es la capacidad de compra que tiene esa moneda. Puede tener más o menos ceros, pero nuestro salario también va a tener más o ceros relacionados con la moneda, pero esa es la cuestión nominal de la moneda. En realidad lo que estamos viendo es el valor real de la moneda, el valor de compra. Y ustedes me dirán, profe, bueno, ¿cómo mido si mi moneda está devaluada? Bueno, entren a Despegar o ahí intenten sacar un pasaje a Madrid, a ver cuánto le cuesta en relación, en peso en relación al salario. O a cualquier lado. Intenten para este verano, dice, bueno, me voy a ir, no sé, a la playa, a Bucios, por ahí. De hecho, ¿por qué? Bueno, porque hoy lo estaban promocionando, de hecho salió en el diario esta idea. ¿Cuánto nos cuesta? Y ahí van a ver que es casi imposible, más allá de la pandemia, ¿no? Es casi imposible en relación al salario. Y eso muestra que tenemos una moneda fuertemente devaluada. Sin embargo, hay periodos, algunos de ustedes lo recordarán, hay periodos donde nuestra moneda se fortaleció. Y muchas veces nos decían, che, pero ir de vacaciones al exterior no nos sale tan caro. Es más, nos sale casi como ir a las sierras de Córdoba o a la playa argentina. Hubo periodos, no sé si los recuerdan ustedes, que en algunos casos decía, che, es más barato ir a Brasil, al Caribe. De hecho, salían vuelos desde acá de Córdoba repletos. Y hay un viejo chiste de Luis Landricina, donde en una época nuestra moneda estaba tan sobrevaluada, no devaluada, sino sobrevaluada,
que a los argentinos nos resultaba muy barato comprar cosas en el resto del mundo. De hecho, este humorista dice que su primo compró una máquina de sacar nieve, pero el problema de que él vivía en el Chaco, ¿no? Es decir, eso mostraba que íbamos y comprábamos cualquier cosa, la época del DM2. Y eso es un periodo donde nuestra moneda está excesivamente sobrevaluada. Y eso tampoco es una buena señal, porque en general eso terminó en una crisis cambiaria. Funcionó mientras estaban los dólares en el Banco Central. Cuando se terminaron los dólares, no quedó otra que devaluar. Hoy no tenemos los dólares en el Banco Central, el Banco Central pierde dólares todos los días, y tenemos una moneda muy devaluada. Es decir, que nuestra moneda ha perdido capacidad de compra en relación al mundo. Es decir, y eso es malo. Bueno, en realidad, si nuestra moneda está devaluada, somos muy competitivos en el resto del mundo. Si nuestra moneda está devaluada, somos competitivos en el resto del mundo. Es decir, eso incentiva las exportaciones y desincentiva la importación. Entonces, eso, pero claramente tiene que haber un equilibrio de largo plazo para evitar esas revaluaciones y también para evitar luego las fuertes devaluaciones. Pero cerramos un poquito con la pregunta inicial, que es la del Bitcoin. ¿Qué es el Bitcoin? Bueno, es una moneda, pero tiene una característica: no es manejada por los estados, es manejada por algoritmos. ¿Y por qué cumple las funciones de moneda? Primero, ¿sirve para hacer transacciones? Sí, sirve para hacer. Uno puede comprar un Tesla, esos autos de este magnate, Elon Musk, con Bitcoin. Mercado Libre dijo que planea tener posibilidad de comprar sus artículos con Bitcoin. Y, es decir, sirve para efecto transacción. Se pueden comprar oro, sí, se pueden comprar divisas con Bitcoin, sí. Es decir, sirve para comprar bienes. Primera función de la moneda. Segunda función de la moneda, ¿sirve para fijar precio? Bueno, acá ya es más discutible. No hay muchos precios fijados en Bitcoin. Como unidad de cuenta, la tercera, y acá sí es la que sirve, no solo el Bitcoin, sino todas las criptomonedas, es como depósito de valor. Y sobre todo, depósito de valor con una característica particular: es que no tiene la regulación estatal. Y ahí está el inconveniente, y por eso los estados dicen, no, antes que la gente compre Bitcoin o otra criptomoneda, que no la pueden manejar los estados, la crean ellos. Esta semana Costa Rica aplicó su criptomoneda, fue catastrófica, pero bueno, la aplicó. Y bueno, la cuestión, ¿y por qué han tenido tanto éxito las criptomonedas? Y bueno, porque mucho del dinero sucio que anda, sucio, es decir, ilegal, que anda dando vuelta por el mundo, se deposita en Bitcoin. Porque el Bitcoin nadie sabe quién lo compra y quién lo vende. Es una máquina contra otra máquina. Entonces, bueno, por eso ha tenido tanto éxito el Bitcoin. ¿Y por qué el Bitcoin? Hoy todas las criptomonedas que no son emitidas por los estados. En algún momento me preguntaron, ¿invertiría en Bitcoin? Bueno, si a uno le gusta el riesgo, bueno, puede invertir tranquilamente. Tiene una altísima fluctuación, y la fluctuación es riesgo. ¿Y qué es el riesgo? Y bueno, que puedo ganar mucho o puedo perder. Sí. No sé si alguien quería comentar algo. Entonces, esa es la cuestión del Bitcoin. Es una moneda que no está legalizada por los países y que está fuera del manejo de los estados. Esa es, el manejo de la moneda es un instrumento central de la política monetaria.
¿Por qué? Y bueno, modificando la cantidad de moneda en la economía, si se achica la cantidad de moneda, el gobierno puede reducir la cantidad de moneda, aumenta la tasa de interés y al aumentar la tasa de interés, la demanda agregada cae. Fíjense que ya lo teníamos acá. No sé, ¿están pudiendo ver la pantalla? Sí, profe, se ve. Sí, sí, se ve. Perfecto. Acá ya en nuestra filmina ya habíamos puesto la tasa de interés. ¿Y de qué? ¿Quién determina la tasa de interés? Bueno, quien tiene influencia determinante en la tasa de interés es el gobierno a través del Banco Central y emitiendo moneda, ya sea aumentando la cantidad de dinero circulante o reduciendo la cantidad de dinero circulante. Entonces, si reduce la cantidad de dinero, la tasa de interés es el costo del dinero. Si hay menos dinero, aumenta su costo. Es el precio de mantener el dinero líquido, por lo tanto, aumentaría la tasa de interés. Si aumenta la tasa de interés, se contrae el consumo, se contrae la inversión y por lo tanto se contrae la demanda agregada. Fíjense cómo el gobierno a través de la política monetaria podría modificar el nivel de ingreso, reducir el nivel de ingreso. Y ustedes me dirán, pero profe, ahí está reduciendo el nivel de ingreso. Bueno, cuando hay inflación, un plan de estabilización va a requerir, un plan para eliminar la inflación, ¿no? Va a requerir necesariamente una contracción en la demanda de dinero, reducir la cantidad de dinero. ¿Vienen bien hasta ahora? No sé si respondí las preguntas. Sí, sí, en realidad me había llamado la atención, porque si mal no recuerdo haber visto en el gráfico, tuvo una muy fuerte caída. Y yo me acuerdo Sí. que en su momento creo que, a ver, conocía gente que había apostado eso y decía como que daba muy buenos resultados, era como la joya del momento, y cuando vi eso dije, qué tema, ¿no? Porque creo, no conozco bien, pero creo que para entrar no se puede entrar con $5, sino que es No, una suma no. abultada y uno arriesga mucho a eso, Sí. y tuvo una muy fuerte caída. Entonces no era tan confiable, tan seguro, y es lo que usted dice. O sea, yo creo que el que lo puede hacer es porque le gusta el riesgo y por ahí no tiene miedo a perderlo mucho poco que apostó. Porque uno por ahí que anda con la Efectivamente. plata contada, no creo, yo no me animo, no me animé, tampoco tengo los dólares como para hacerlo, pero si lo tuviera creo que no me animaría a hacerlo. Bueno, hay gente que es amante del riesgo, de hecho se tiran colgado de una soga elástica de los puentes, yo no sé si lo haría, y otros andan tratando de pisar más firme en suelo firme, pero bueno, hay gente que en inversiones apuesta al riesgo, apuesta fuerte y a veces pierde y a veces tiene enormes ganancias. Y eso es el riesgo. Uno de los pilares de las decisiones de inversión es el riesgo. Mientras más riesgo, más posibilidades de ganar hay, pero también más posibilidades de perder. El otro elemento de las decisiones de inversión, el otro pilar, es el rendimiento. ¿Cuál es el rendimiento que uno espera de esa inversión? Y el tercer pilar es la liquidez. Es decir, cuán rápido puedo transformar en dinero, contante y sonante, dinero efectivo, esa inversión. Esos son los tres pilares de cualquier inversión. Bueno, pero si les gusta el riesgo en términos de inversión, bueno, pueden meterse a la bolsa de Argentina, que eso tiene un riesgo fantástico, tiene una adrenalina fenomenal, pero bueno, sin meterse en el Bitcoin. Y uno puede entrar con 1.000 pesos y jugar a ser inversor de bolsa. Bien, entonces, lo que tenemos es esta idea de la moneda, la cantidad de dinero, y es uno de los instrumentos claves de la política económica. Ya entramos un poquito más en detalle en eso. ¿Alguna otra duda? Consulta, si no, seguimos, porque digamos, la idea central de este curso es que todo lo que ustedes pueden ver por ahí, lean, lo puedan procesar con lo que discutimos con las herramientas analíticas de acá. Fundamentalmente lo que tratamos de explicar acá es qué puede hacer el gobierno antes situaciones de inflación, de desempleo, de falta de crecimiento, de problemas de equidad distributiva, y un poco analizar qué es lo que hay desde el punto de vista analítico. ¿Cómo vienen Profe, hasta acá?
tratando de seguirlo. Profe, una consulta con respecto a la bibliografía. ¿Me podría dar un poquito más de luz con respecto a lo que implicaría la solvencia externa? Sí. La solvencia externa expresa la capacidad de pago que tenga el gobierno. Ya entramos en las próximas filminas y te respondo. Bien, bien. Ya ahí Bien, hay bien. unas próximas filminas. El análisis de la política económica que vimos la clase pasada es que hay un diagnóstico, condiciones iniciales, objetivos que se plantea ese gobierno. Dentro de los objetivos está el crecimiento, la solvencia externa, la estabilidad de precios, el pleno empleo, la equidad distributiva. Son nuestros 5 objetivos de política económica que acá los tenemos. Y para corregir el rumbo de la economía, tiene un conjunto de instrumentos, que es lo que vamos a tratar en esta primera etapa de la clase. Es decir, hay una situación, el gobierno tiene un panel de comando, y ese panel de comando mueve algunas palancas, algunos controles y corrige el rumbo de la economía. Y hacia dónde debería plantearse, bueno, hacia alguno de estos objetivos. El crecimiento económico, dijimos que es la posibilidad que tiene el Estado de agrandar la torta. La solvencia externa, que ya entramos un poquito más en detalle. La estabilidad de precios, es decir, eliminar la inflación. Lograr el pleno empleo, que toda la población esté ocupada, y la equidad distributiva. Entramos un poquito más, dijimos que, ¿qué entendemos por crecimiento? Bueno, agrandar la torta, es decir, el PBI, que crezca a lo largo del tiempo. Ya vimos que Argentina se retrasó enormemente a lo largo de su historia. Tuvo un periodo de auge, allá a finales del siglo XIX, principio del XX, y a partir de ahí vimos la clase anterior que tuvo un retraso significativo. ¿Y de qué depende eso? Bueno, dijimos, si se invierte mucho en la economía, bueno, aumenta el stock de capital, las maquinarias, el equipo, la fábrica, las empresas, la tecnología, el trabajo y el trabajo productivo, el descubrimiento del uso de los recursos naturales, y sobre todo una adecuada organización económica, esto que llamamos factor residual. El factor residual implica una adecuada organización, cómo la economía funciona. Si funciona mal, eso limita la posibilidad de crecer. ¿Y qué implicaría que funcione mal? Y bueno, controles de precios. El gobierno pone todo tipo de regulaciones, controles, trabas, y eso da malas señales. Es como si uno quisiera ir a un lugar desconocido con un GPS, pero con un virus. Seguiría el GPS, llegaría a un lugar, pero no al lugar que uno quiere. Entonces, las regulaciones que pone el gobierno de los precios, por ejemplo, esta idea de precios máximos, parecería ser una buena idea. Pero ¿qué es lo que genera? Que los inversores dicen, bueno, yo dejo de invertir, produzco menos, y los consumidores, ¿qué es lo que hacen? Consumen más. No sé si han ido a alguna góndola en estos últimos tiempos, en estos últimos años, y dice precios cuidado, y encontraron algo debajo de esos precios cuidado, o estaba vacía. No, solamente estaba así. ¿Por qué? Así es. Bueno, fíjense, el precio era conveniente, pero no hay producto más caro que aquel que uno no puede comprar. Y esto tiene una larguísima historia en la Argentina, y se planteó como consecuencia del final de campaña el precio de la carne. ¿Es bueno regular el precio de la carne o no? Estamos a viernes, mañana comprar la carne del asado, ustedes me dirían, obvio que mientras más barata esté la carne, mejor. Pero una cosa que esté barata porque se ofrece mucho en el mercado, y otra cosa es porque la regula el gobierno. Ya lo hablamos la clase anterior, y si a un precio lo regula el gobierno, los consumidores van a consumir más y los productores van a decir, no, yo ese precio no vendo, me dedico a otra cosa. En vez de producir carne, produzco soja, maíz, sorgo, que no me lo regula el gobierno. Entonces parecería ser una buena medida de política económica, pero en definitiva no lo es. Y eso dificulta
el funcionamiento de la economía. La inflación es otro elemento que dificulta el funcionamiento de la economía. La limitación del comercio exterior con retenciones, con aranceles, prohibiciones para importar, eso dificulta la buena organización económica. Entonces, uno de los factores centrales que explica el mal desempeño de Argentina en cuanto a su crecimiento económico, en cuanto a su torta, ha sido una pésima organización económica. Viene un gobierno y dice, bueno, privaticemos, abrimos la economía, desregulemos los mercados. Viene el próximo gobierno y dice, cerremos la economía, estaticemos, regulemos todos los mercados y así vamos alternando. Las señales son absolutamente cambiantes, confusas. Entonces, eso reduce la inversión y genera una pésima organización económica. Y por eso la economía no crece. Solvencia externa. ¿Qué entendemos por solvencia externa? Por solvencia externa entendemos la capacidad que tiene el país para repagar su deuda, sus compromisos internacionales. ¿Qué les parece respecto a la solvencia externa de Argentina? ¿Qué me podrían comentar al respecto? ¿Es solvente? ¿Es insolvente? ¿Pudo? Insolvente, está pidiendo plata Estaríamos bastante prestado, complicados, ¿no? está dilatando los pagos, pide más dinero, me parece que es malo. ¿Cuántas? Acabamos de salir de una renegociación de deuda. El ministro Guzmán dijo, no podemos pagar, tenemos un problema de solvencia externa. Por más que hubiese tenido la intención de pagar, no estaban los dólares para pagar los vencimientos. Y si miramos el perfil de vencimiento, yo no tengo la filmina acá, pero si vemos el perfil de vencimiento de la renegociación que hizo este gobierno, ¿qué implica una renegociación de deuda? Tiene vencimientos de deuda y dice, bueno, los llama a los bonistas y le dice, mira, no te puedo pagar ahora, pero te doy un bono y te lo voy a pagar más adelante. Te prometo que con intereses y demás. Obviamente, con más intereses de lo que estaba pagando. Cuando uno mira el perfil de vencimiento que definió el actual ministro Guzmán, la mayoría de los vencimientos están en el 2024 y 2025. Es decir, el próximo gobierno. El problema que va a tener el actual gobierno es si lo reeligen. ¿A quién le va a echar la culpa? Porque esa deuda es impagable. Es decir, vamos a caer nuevamente en una imposibilidad de pagar la deuda. Y eso es un problema de solvencia externa, en el sentido de que la deuda externa se genera como consecuencia de la sumatoria de déficit en la cuenta corriente. Fíjense, la sumatoria de la cuenta corriente es las exportaciones menos las importaciones. ¿Puedo hacer una consulta ahí? Sí. En el mundo común, si yo tengo un cliente que es sumamente deudor y que nunca paga y que se demora en el pago, no lo quiero más como cliente. Entonces, ¿por qué el Banco Internacional no siguen prestando dinero? El Fondo Monetario. Sí, si no pagamos, ¿por qué nos prestan plata? ¿Por qué nos siguen prestando? ¿Por qué seguimos pidiendo? ¿Por qué nos siguen prestando si nosotros no somos cumplidores? Es que la tasa de interés que está pagando Argentina les conviene. Ni siquiera en los negocios ilegales tienen la rentabilidad que tiene comprar un bono de Argentina. ¿No? En dólares está pagando casi 20% en dólares. No hay ninguna actividad productiva en el mercado legal que tenga esa rentabilidad. Seguramente 20% en dólares. Eso es lo que está rindiendo hoy un bono de la Argentina. Y ni así lo compran. Porque el ministro ayer acaba de emitir deuda a una tasa en pesos de casi el 40%. Esto termina mal, obviamente. ¿Y por qué? Y bueno, porque el gobierno tiene déficit fiscal
y el déficit fiscal es el que genera el endeudamiento. Y acá venimos, fíjense, acá está el endeudamiento de la Argentina. En particular, el endeudamiento del Estado. Fíjense, este monto, 335.000 millones. Es casi exactamente la misma cifra que tienen fugado los argentinos. Esa cifra que yo les comentaba al principio, que los argentinos han... Bueno, el Estado va en deuda, ¿no? Y eso se fuga. De hecho, es parte del folclore de acusaciones entre los distintos gobiernos. Vos fugaste, no, vos fuiste más fugador, vos te endeudaste más. Lo cierto es, fíjense cómo evolucionó la deuda. Esa es la evolución de la deuda en dólares y en relación al PBI. Debemos un PBI y pico, ¿no? ¿Y quiénes tienen esa deuda? Y parte los argentinos y partes los no residentes. Y algo también los organismos financieros internacionales, que tienen títulos que nosotros le entregamos y que en algún momento hay que pagar. El problema es que cuando hay que pagar vienen los gobiernos, no solo este, sino los anteriores y los anteriores, dice, bueno, no te podemos pagar, renegociemos la deuda. Entonces, ese es el problema de solvencia externa. El problema de solvencia externa es que se terminan los dólares para poder repagar los compromisos y además poder importar, porque los dólares se utilizan para pagar la deuda y para importar. Para importar, y usted me dice, bueno, cortemos las importaciones. Bueno, hoy no se está importando ni un clavo. Es más, las automotrices prácticamente, no sé si alguien está en el ámbito de la industria automotriz, tienen severos problemas de disponibilidad de insumos porque el gobierno no se los permite, porque no hay dólares. Y probablemente esto se agudice porque... ¿Y por qué cada tanto parece que estamos bien con el tipo de cambio? Es decir, nuestra moneda está sobrevaluada y nos resulta barato ir al resto del mundo y por ahí todo se desbarranca. Y bueno, muchas veces, ¿qué es lo que hacen los gobiernos? Fijan el tipo de cambio, que es la discusión que hay hoy. Fijan el tipo de cambio para controlar la inflación y nuestra moneda comienza a apreciarse, comienza a perder competitividad. Y eso funciona hasta que se terminan los dólares. Cuando se terminan los dólares no queda otra que devaluar. ¿Devaluar para qué? Y para generar el ingreso de divisa a través de las exportaciones. ¿Estamos hasta ahí? ¿Pudieron seguirme? Profe, una duda, eso todavía no está subido, ¿verdad? Porque estaba buscando No. Perfecto. Todavía no. Perfecto. Bien, bueno, la estabilidad de precios, bueno, hemos visto que, ¿qué es lo que genera inflación? La emisión monetaria. Si un gobierno emite moneda, mientras más moneda hay, si el gobierno duplicara la cantidad de dinero de un momento para otro, ¿lo puede hacer un gobierno? Sí, lo pudo hacer. De hecho, es lo que ocurrió desde el principio de la pandemia hoy. Se duplicó la cantidad de pesos circulantes. Entonces los precios prácticamente se duplicaron. Entonces, aumenta la cantidad de dinero, aumenta el nivel de precios. ¿Qué es lo que vimos? Y eso es consecuencia de una economía que está sobreexpandida, sobrecalentada. Está del lado derecho de la capacidad productiva. Pleno empleo. ¿Qué es el pleno empleo? Bueno, entramos en el mercado laboral. En el mercado laboral, ¿qué es el mercado laboral? Bueno, y acá tenemos la población total. La población total se divide en la fuerza laboral, es decir, todas las personas entre 15 y 64 años que deciden ofrecer sus servicios en los mercados laborales. Es lo que se llama la población económicamente activa, la PEA, población económicamente activa. Esa población económicamente activa puede estar ocupada
o puede estar desocupada. ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí. Entonces, alguien que se incorpora a la fuerza laboral dice, bueno, voy a salir a buscar trabajo, puede encontrar trabajo, está ocupado, o puede seguir buscando trabajo y no encontrar a la tasa de salario del mercado. En algún momento encuentra trabajo y crea empleo, y la economía también puede destruir empleo. Ya vamos a ver los ejemplos de la Argentina. Entonces, esta es y hay otros que están inactivos, que dicen, bueno, yo no ofrezco mis servicios en el mercado laboral. ¿Por qué? Y no quiero trabajar. A la tasa de salario actual no quiero trabajar. Y esos son los inactivos. Entonces, el mercado laboral es una dinámica entre ocupados y desocupados, gente que se incorpora al mercado laboral, ingresa a la PEA. Y bueno, la tasa de desempleo es la cantidad de desocupados, esto que tenemos acá, sobre la PEA. Podemos definir U, que por unemployment, por desocupado, sobre la población económicamente activa. Eso es lo que se conoce como tasa de desempleo. Y el mercado laboral lo podemos analizar por un mercado común. Si es un mercado, hay una oferta y una demanda. ¿Quiénes ofrecen su servicio en el mercado laboral? Los trabajadores. Quienes ofrecen trabajo son los trabajadores, no las empresas. Las empresas demandan trabajo. Cuando dice una empresa me ofreció trabajo, en realidad una empresa está demandando servicios laborales. Este concepto es importante para evitar confusiones. Entonces, tenemos una oferta laboral. La oferta laboral la realizan las personas, los trabajadores, que ofrecen sus servicios en el mercado laboral. ¿Y de qué depende que una persona ofrezca sus servicios en el mercado laboral? Y de sus preferencias entre ingreso y ocio. ¿Ustedes estarían dispuestos a trabajar 24 horas por día? Y por la salud mental nuestra no, y tampoco productiva, no seríamos productivos, por lo menos en mi caso. Entonces, bueno, como dice Warren Buffett, un millonario, que hizo gran parte de su fortuna, casi el 99% de su fortuna a partir de los 56 años, bueno, todavía nos da una esperanza. Dice, si usted no logra hacer dinero mientras está durmiendo, es porque no le encontró la vuelta a la cosa. Y uno lo deja pensando, es decir, ¿cómo hago generar dinero con mi ocio, con mi descanso? Bueno, si alguien encuentra la fórmula, yo no, la verdad que no la encontré. Warren Buffett parece que sí, de hecho es uno de los multimillonarios. Entonces, parte uno destina al ocio, al cuidado personal, a la familia y demás, y parte ofrece su servicio en el mercado laboral. Entonces, esa curva positiva, pendiente positiva, implica que si me ofrecen más salario voy a estar dispuesto a resignar ocio, horas de ocio. Y por eso tiene la curva de oferta laboral pendiente positiva. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta el salario, la gente va a ofrecer más horas en el mercado laboral. ¿Estamos hasta ahí? Por otro lado, quienes demandan trabajo son las empresas. Entonces, una empresa, si aumenta el salario, va a demandar menos horas trabajadas, va a demandar menos trabajadores, menos horas trabajadas. Entonces tiene una relación negativa con el salario. Pero va a haber un precio donde se iguala la oferta con la demanda. Y eso es el salario de equilibrio. Y ese punto es donde está el pleno empleo, donde todos los trabajadores están ocupados. Entonces, ¿qué estamos analizando acá? Bueno, al mercado laboral como si fuese un mercado de bienes y servicios, donde hay una oferta y donde hay una demanda, como si fuese el mercado de peras, de naranja,
Y ustedes me dirán, ah, profe, ahora entiendo los economistas por qué son tan insensibles. Tratan a las personas como si fuesen bienes, pero en realidad las personas reaccionan a incentivos. Las personas reaccionamos a incentivos. Y si me ofrecen el doble de salario y me dicen, bueno, pero trabajás más horas, y seguramente lo harían o no. Sí, sí, lo estamos haciendo. Depende de la preferencia que uno tenga por el ocio o por el ingreso. Es más, hay gente que dice, bueno, yo me quiero retirar, quiero trabajar menos horas, va a ganar menos, no importa, trabajo menos tiempo. Bueno, ahí tiene una preferencia por el ocio. Entonces, bueno, eso depende de cada uno. Y lo cierto es que uno reacciona a incentivos. Por eso la economía tiene muchísimo de psicología. De hecho, los últimos premios Nobel de Economía eran psicólogos. No sé, creo que había alguien de la rama de la psicología acá en la sala o no. ¿Puede ser? Bueno, los últimos premios Nobel de Economía vienen de la psicología. ¿Y por qué? Y bueno, porque la economía estudia el comportamiento humano. Cómo reaccionan los individuos ante determinados incentivos económicos. Y de hecho hubo un economista que ganó el premio Nobel de Economía por llevar la economía a áreas donde previamente no se la trataba, como el matrimonio, tener hijos, que fue Gary Becker. Gary Becker ganó el premio Nobel a la economía de la salud. ¿Por qué? Y bueno, dice, ¿por qué se casa uno? Bueno, es racional. Y bueno, porque vivir dos en un hogar reduce los costos unitarios de vivir. Si uno hubiese encontrado, si hubiese tenido toda la información previa a la decisión, probablemente no lo hubiese hecho, ¿no? Pero hubiese aceptado costos mayores, ¿no? Cada uno emitirá su opinión al respecto, pero seguramente muchos con ganas de opinar acá en la sala, ¿no? Pero lo cierto es que uno toma una decisión racional, y tal es así que los códigos civiles de los países toman esta idea. De hecho, uno puede hacer un contrato prenupcial, dice esto es tuyo y esto es mío. Y eso hay una racionalidad económica. Uno hace un contrato prenupcial y no sé si hay algún abogado que me ayude acá. Y bueno, ¿qué queda en eso? Bueno, queda el amor y demás. Cuando le preguntaron a Gary Becker, premio Nobel de Economía, dice, bueno, el matrimonio y el amor, ¿dónde queda? Y bueno, hay un residuo aleatorio, que en el análisis estadístico se trata de esa manera, como un factor no explicado, y bueno, quedará ahí metido, ¿no? Bueno, lo cierto es que el mercado laboral, si bien son personas, se trata como un mercado, una oferta y una demanda, donde hay comportamientos individuales. Entonces, ahí tenemos el pleno empleo. Se ponen de acuerdo en el salario real y no hay desempleado. A la tasa de salario no hay desempleado. Pero vamos a ver qué ocurre si viene el gobierno y dice, vamos a fijar un salario mínimo por encima del salario de mercado. ¿Por qué? Porque el salario de mercado es muy bajo. ¿Qué les parece que va a ocurrir? Ahora viene un gobierno y dice, vamos a fijar este salario. ¿Por qué? Y bueno, porque este es muy bajo. ¿Alguien se podría oponer a eso? ¿Que el salario real sea más alto? Supongo que no, siempre y cuando conservando las mismas condiciones que teníamos antes. Bien. Claro. En economía es la ciencia de los recursos escasos. Si logro algo, pierdo otra cosa. Esta idea de la frazada corta en invierno, me tapo los pies o me tapo la parte superior del cuerpo. Y los recursos son escasos. En consecuencia, y esto va a ser muy interesante,
si el gobierno fija un salario por encima del salario de mercado, ¿ustedes se creen que el gobierno no le interesaría fijar un salario muchísimo más alto? ¿Mm? El problema es que si fija este salario, fíjense la cantidad de trabajadores demandados. Antes era esta la cantidad. Ahora es una cantidad menor. Pero esta tasa de salario, muchos que no estaban dispuestos a ofrecer su servicio en el mercado laboral, salen y lo ofrecen. Fíjense, cayó la demanda, aumentó la oferta y aumentó el desempleo. Ahora, solamente estos trabajadores quedan empleados y todos estos pasan a engrosar el desempleo. Algo que parecía que era una buena medida de política económica, terminó generando desempleo. Y por eso es importante entender cómo funciona la economía, en este caso el mercado laboral. Todas las restricciones que ponga los gobiernos al mercado laboral terminan generando mayor nivel de desempleo. Hay regulaciones que son buenas regulaciones en el mercado laboral, por ejemplo, que no trabajen los menores de 15 años, que haya vacaciones y demás. Pero la pregunta es, ¿el sistema de indemnizaciones es bueno o se podría reemplazar por algo que sea mejor? Un sindicato muy poderoso, ¿es bueno en la economía? Si aparece un sindicato muy poderoso, ¿qué va a pedir el sindicato? Salarios reales más altos. Es decir, va a restringir la oferta. La oferta del sindicato sería esta y no esta otra. Entonces, mira, el salario del sindicato es mayor, pero genera desempleo. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Estamos analizando el mercado laboral y entendiendo por qué una economía como la Argentina permanece con alto nivel de desempleo. Bueno, ¿qué es lo que podría aumentar el salario real sin generar desempleo? Pasar del punto, vamos a cambiar de puntero, pasar de este punto a este otro punto. Fíjense, ambos tienen pleno empleo. La oferta es exactamente igual a la demanda. ¿Pero qué pasó? Hay una economía robusta que crece, crea empresas, crea nuevos empleos, aumenta la productividad de los trabajadores. ¿Y de qué depende la productividad de los trabajadores? Depende de la cantidad de inversión que haya en la economía. Una economía que invierte mucho implica trabajadores productivos con más tecnología, más desarrollo tecnológico y por lo tanto la demanda de trabajo aumenta. ¿Aumenta por consecuencia de qué? Porque aumenta la productividad. Las empresas van a estar dispuestas a pagar más a sus trabajadores porque es más productivo. Entonces, allí podría aumentar el salario real. Lo contrario ocurre si cae la productividad y tenemos una economía estancada que destruye empleo. Puede ocurrir aumentos de oferta. Cuando mayor cantidad de personas se incorporan al mercado laboral, eso aumenta la PEA, la tasa de participación, y aumenta la oferta laboral y eso podría reducir el salario real. Una discusión muy interesante sobre esto es los procesos de inmigración. Cuando hay proceso de inmigración, ¿qué hace? El salario real cae porque, y bueno, porque hay más trabajadores que ofrecen sus servicios en el mercado laboral. Entonces el salario cae. Como consecuencia es equivalente a que aumentara la población total. Bueno, y acá tenemos, esto es simplemente una cuestión estadística, ocupados y desocupados e inactivos, que es lo que vimos. ¿Qué pasó con la tasa de desempleo en Argentina? Fíjense la tasa de desempleo de Argentina que tenía en la década del 70, principio de los 80. Fíjense lo que ocurrió con la tasa de desempleo en todo este periodo. Comenzó a aumentar. Luego las reformas de la década del 90 aumentaron fuertemente el desempleo. Y la crisis, tengan en cuenta que esto fue el efecto tequila, la crisis del tequila, una crisis financiera, y acá fue la crisis del 2001-2002. Luego el empleo comenzó a recuperarse y por ende la tasa de desempleo tendió a caer.
Sin embargo, bueno, el INDEC ya por el 2006 nos mentía con la tasa de desempleo. Hoy tenemos una tasa de desempleo entre 12 y 13%. Y es una tasa de desempleo que es muy difícil de reducir. Fíjense la tendencia de largo plazo, está alrededor entre el 10 y 11%. Argentina tiene una tasa de desempleo muy elevada que las políticas macroeconómicas no logran reducir. Fíjense lo que pasó con el empleo en la pandemia. La economía destruyó empleo a una velocidad nunca vista en la historia. La tasa de empleo pasó, es decir, los empleados sobre la población total, pasó del 42 al 32. 10 puntos porcentuales destruyó empleo. Luego se recuperó rápidamente y sobre todo también por la recuperación de la economía y por la fenomenal caída del salario real. Bueno, acá tenemos algunos datos. Hay 13, la población económicamente activa son 13,3 millones en Argentina, 12 millones ocupados, 1,3 millones de desocupados, 15,5 millones de inactivos. ¿Vienen bien hasta ahora? ¿Dudas? ¿Consultas? No, le quería comentar que esta mañana justo estaba escuchando en la radio, a ver, es un ejemplo, ¿no? Pero con el tema de la caída de la venta de choripán por todos los eventos, y bueno, y ahora como de a poco paulatinamente va volviendo la gente a la cancha, como que se está recuperando, pero me llamó la atención que uno dice, bueno, un choripán, pero es todo lo que se mueve atrás de eso. Hay toda una cadena productiva. Sí, es toda una cadena productiva, y hablaban de millones de pérdidas por eso, por los eventos, digamos, que no se estaban haciendo, la pérdida que tuvieron. Sí. Hablamos de los frigoríficos, digamos, hasta la misma gente que por ahí los vendía. Sí, y ahí es muy importante lo que vos planteás, porque hay que entender lo siguiente. En esa cadena, por ejemplo, en la del choripán, que es muy típica, ¿por qué? Porque yo no lo mencioné, pero lo típico del mercado laboral latinoamericano y Argentina en particular, es que hay un mercado laboral formal donde funcionan las instituciones laborales, los sindicatos, las leyes laborales, seguridad social, salud, y hay casi el 40% de la población está en el mercado informal. Es decir, la informalidad es típica de los mercados laborales latinoamericanos, pero en Argentina casi el 40% son trabajos informales. El que vende choripán no tiene ni un sindicato, ni un seguro social, ni un seguro de salud. Y Digamos, eso, otras cosas, no paga impuestos tampoco. no paga impuestos, eso está en la informalidad. Y eso es un problema porque a eso el Estado le es muy difícil llegar. Es extremadamente difícil llegar con las políticas públicas, ¿no? Entonces eso es lo típico, y además son trabajos de baja, si bien tienen ingresos, son trabajos de baja productividad. Entonces, un desafío enorme que tiene el mercado laboral argentino es trasladar trabajadores del mercado informal al mercado formal, que son de más alta productividad, de más salario, y ese sería un elemento central en un plan de gobierno a largo plazo que de todas las fuerzas políticas, productivas y sindicales. Eso es clave, pero es cierto, en ese mercado que vos mencionabas hay trabajo formal y trabajo informal. ¿Dudas hasta acá? ¿Consultas? ¿Continuamos adelante? Bueno, el otro gran problema, Argentina tiene un problema laboral estructural gravísimo, como lo acabamos de ver, pero también tiene un problema de equidad distributiva enorme. Uno de los problemas estructurales más graves de la Argentina es la pobreza. Y ahora vemos los números. ¿Cuánto es el nivel de pobreza en Argentina?
no sé, no tengo un número real, pero es muy alto. El índice de pobreza será más ¿Cuál del cree que es el 30%, creo que cuánto? más del 30%, creo que está, 30% de la población está sobre la línea de pobreza. Ahora vemos los datos. Ahora vemos concretamente los datos, pero el problema de la inequidad distributiva y la pobreza en Argentina es una catástrofe social. Hay algo que no funcionó en nuestra organización económica y que expulsó gente de niveles de vida hacia niveles de vida inaceptables. Lo que yo, antes de que arranque, por si lo toca el tema, es que yo a veces no alcanzo a entender cuáles son los parámetros de medida, porque si es solamente según a lo que no tengo acceso, Ahora vemos cómo se mide la pobreza. porque, bueno, Y para tener me una interesa. real dimensión. Las cuestiones de distribución del ingreso se puede medir desde distintos enfoques. Un enfoque personal, ¿qué es la distribución personal del ingreso? Se organiza la población en deciles o quintiles, y el decil más rico y por último el decil más pobre, el 10% de la población que gana menos. Y se estratifica la sociedad. Esa es la distribución personal del ingreso. Es un enfoque para analizarlo. Ya vemos algunos indicadores. La otra está la distribución funcional del ingreso. La distribución funcional del ingreso es, cuando hablamos del ingreso estamos hablando del PBI, de lo que se produce del I, ese que veíamos allá en filminas anteriores. Ese I puede ser generado por el salario, es decir, por los trabajadores, W por L, que es la masa laboral. Puede ser generado por las maquinarias, los equipos, la inversión, el capital. Y entonces la distribución funcional del ingreso es cómo se reparte el producido entre los factores productivos, el trabajo y el capital. Y ahí hay una larguísima discusión sobre esa cuestión, de hecho, a partir sobre todo de los aportes de Marx. Marx dijo, bueno, esta idea, las pujas distributivas, las pujas entre el capital y el trabajo. Y ahí hay un proletariado que en esta discusión, bueno, ¿quién gana? ¿Quién se obtiene una mayor proporción de la torta? ¿El trabajo o el capital? Bueno, gran parte de la discusión histórica, hasta la caída del muro de Berlín, que quedó saldada esa discusión diciendo, bueno, esa es estéril. En realidad, los trabajadores necesitan tener capital. Si hay gente que no invierte, claramente la productividad de los trabajadores va a ser muy baja y por lo tanto todos van a terminar con un ingreso menor. Por eso es importante. La distribución sectorial del ingreso también es muy importante en el caso de la Argentina. A ver si tienen algún ejemplo de puja distributiva entre distintos sectores. ¿Tendrían algún ejemplo de eso? No sé, no sé si es sectorial o regional. Puede ser, digamos, la plata que se destina a Buenos Aires y a las demás provincias. Bueno, ahí hay una concatenación, una amalgama entre estas dos formas de analizar la distribución del ingreso. El producido, la distribución sectorial del ingreso es la puja que hay entre los distintos sectores de la economía. ¿Qué sectores tenemos? Bueno, el sector primario, productos primarios, el agro, la minería, el petróleo. En Argentina, el agro es central. El sector industrial, por otro lado, y el sector servicios. Entonces, en Argentina hubo una muy fuerte puja distributiva entre el sector agropecuario y el sector industrial, ¿no? El sector industrial protegido pedía protección, es decir, que cierren la economía a la competencia internacional, la posibilidad de tener insumos baratos con un tipo de cambio diferencial para importar, tasas de interés subsidiadas,
y alimento barato para que pagarle menos a los trabajadores y que los trabajadores tengan un salario real. Entonces, ¿quién paga esa fiesta? Bien, históricamente en Argentina la pagó el sector agropecuario. Entonces, ahí fue central históricamente la puja entre el campo y el sector industrial. Tal es así que esto se filtró en las cuestiones políticas. Cuando un sector se veía fuertemente amenazado, iba y buscaba apoyo en fuerzas políticas y derrocaban al gobierno anterior. Y bueno, y acá es el trasfondo, esa puja sectorial es el trasfondo entre el sector industrial y el sector agropecuario. Tal es así que un economista cubano que estudió la economía argentina, uno de los libros de historia económica más relevante y más estudiado en las universidades argentinas, Carlos Díaz Alejandro, dijo: nunca vi en ningún país del mundo una puja tan virulenta y tan estéril como la puja entre el campo y la industria en Argentina, ¿no? Y eso determinó los quiebres institucionales, parte de esa puja distributiva. Y usted me dice, bueno, pero esto es histórico. No, está absolutamente presente. ¿Recuerdan la 125? La famosa resolución 125 que paralizó el país en el 2008. La puja que el campo allá en el 2008 se paralizó. Sí, me acuerdo. Y el voto no positivo de Julio Cobos. Tremendo. ¿No? Sí. ¿Qué fue? Bueno, el gobierno quería extraerle recursos a un sector, ¿a través de qué? De las retenciones. Y ponerle más retenciones. Saca recursos y aplicar a qué? Bueno, al sector urbano, sobre todo del AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires. Y ahí se filtra lo que vos muy bien planteabas recién, esta cuestión de la política regional. La equidad distributiva también tiene un enfoque regional, y en Argentina ha sido determinante la puja entre Buenos Aires y el interior, ¿no? Hacer una consulta, no sé si estoy confundida, me parece que escuché una de las propuestas de uno, no, la verdad que no me acuerdo, o sea, escuché la propuesta, no escuché bien de quién era, que decía si hay ventajas para el tema del petróleo, ¿por qué no hay ventajas en Córdoba por el tema de la soja, los cereales, algo así? Pues escuché bien, era algo más o menos por así. Supuesto. Hay una puja que está desangrando dentro del propio gobierno, ya no entre gobierno y oposición, dentro del propio gobierno, que es a los petroleros. Los beneficios que están recibiendo los petroleros son fantásticos. Los petroleros le permiten, y hay una nueva ley, que les permite exportar al precio internacional y hacerse de las divisas de libre disponibilidad. Y entonces los productores agropecuarios dicen, che, ¿y por qué a mí no? Y ahí entran los gobernadores y abrieron los ojos, así abrieron los ojos, dice, pará. Las provincias petroleras, Neuquén sobre todo, Mendoza, Río Negro, Santa Cruz, recibe regalías petroleras. Che, ¿y por qué nosotros que producimos y exportamos soja no nos quedamos con regalías sojeras? ¿No? Bueno, y eso es lo que vos has escuchado, y eso está. Por eso es muy importante esta idea de las formas de analizar la distribución del ingreso, donde aparecen necesariamente las pujas distributivas. Siempre. Y hay sectores que van a tratar de llevar agua para su molino. Viene un gobierno y dice, te pongo retenciones a la soja, te saco todo lo que puedo, ¿y en qué la aplica? La aplica en subsidios a la energía, sobre todo al AMBA, a Buenos Aires, y acá ya pasamos de una puja sectorial a una puja regional. El interior ¿Pero fue... está mal eso? O sea, pensando desde el punto de vista económico, sí. ¿está mal eso que se... ¿Y por qué? ¿Cuál es la justificación económica? Y esto es lo que no se plantea.
tal importante es esta puja distributiva. No sé si vieron algún spot de campaña. Bueno, cuando uno es economista no puede dejar de ver la racionalidad que está detrás de eso. Y un poco mi aporte al curso es, bueno, mostrar algunas herramientas analíticas. Un spot de campaña decía, bueno, ellos se quedan con el 70% de los subsidios a la energía, al transporte y demás. No vamos a continuar con el spot de campaña porque si no ya estaríamos diciendo de quién se trata. Ya estamos en veda electoral. Y bueno, esa es parte de la puja distributiva, que esa puja distributiva entre el Buenos Aires y el interior del país surge a partir de 1810 que corrimos los españoles. Ahí Rosa vio la cuestión, dice, bueno, ¿cómo el Estado genera recursos? Y a través de la aduana. Bueno, entonces la aduana de Buenos Aires, y acá se pasa todo por el puerto de Buenos Aires, y nos embarcamos en una guerra civil desde 1822 hasta 1860. Cepeda, Caseros y demás. Y allá en 1860, bueno, triunfó Mitre con sus fuerzas. Primero Urquiza, que derrocó a Rosas, y después... pero ¿por qué fue toda esa guerra civil? Por la renta de la aduana. ¿Quién se queda? Por la renta de la aduana y por la posibilidad que pedía Urquiza de la libre navegación de los ríos. Ahí Rosa le bloqueaba el río, entonces no podían exportar y todo tenía que pasar por la aduana de Buenos Aires y se quedaba con la renta de la aduana. Fíjense lo importante que son las pujas distributivas. Y ustedes me dirán, profe, pero eso es historia, ya le resolvimos. No, para nada, ¿no? Ese spot de campaña iba a una cuestión central, que era que gran parte de los subsidios energéticos va a parar al área metropolitana de Buenos Aires. ¿Y de dónde salen los recursos, principalmente los recursos para financiar eso? Bueno, salen de los recursos que discrecionalmente el gobierno, a través de las retenciones al agro y el tipo de cambio diferencial. Entonces, fíjense que estas pujas están en el centro de la lucha por el poder. Están en el centro de la lucha de por qué los gobiernos, y ahí podríamos entrar más profundamente, a quienes convencieron a Alberto que acordara con Cristina, pero ahí nos meteríamos ya en otro campo, o mejor dicho, en otra industria, que por eso la economía tiene y realizar política económica tiene un nexo muy estrecho con cuestiones políticas. Y sobre todo por una cuestión, por las pujas distributivas. Y sobre todo esta puja estéril que decía Díaz Alejandro, entre el campo y la ciudad, entre el campo y el sector industrial. El campo, el sector más productivo que genera recursos, y la industria como recibiendo recursos, créditos subsidiados, energía subsidiada, regulando el precio del alimento, la carne, el trigo y demás, a través de retenciones, fijar precios. Cuando un político dice, bueno, le vamos a fijar el precio de la carne, está diciendo, bueno, vamos a mejorar el salario real, pero sobre todo para el área metropolitana urbana, que es lo que nos interesa. Entonces, por eso es clave entender esta discusión. Porque cuando escuchen un político, seguramente detrás de esto hay algún esquema de puja distributiva. Bueno, algunas cuestiones. ¿Qué pasó con la distribución personal del ingreso en Argentina? Acá, ¿qué es lo que tenemos? ¿Dudas hasta acá? Ya cerramos con esto, hacemos un break y arrancamos con otro temita. Profesor, el último punto, la puja en la distribución regional. A ver si me quedó claro. Lo sectorial es la puja entre los productos primarios, el agro, la industria y los servicios. Y cuando se refiere entre los distintos sectores productivos de la economía. Bien. Listo. Y lo regional por ejemplo, entre las provincias o entre Bien. regiones. Una forma de ver la puja regional en Argentina es entre Buenos Aires y el interior del país.
Sí, 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 sí. O El sea, interior del país, geográficamente, pero en sí el producto es el mismo, digamos, de Puja. la cuestión es En- cómo se reparte la torta. Bien, ¿No? Es clarísimo. como con los hijos, cuando uno tiene hijos y hace una torta y dice, no, yo soy el más grande, mira, como más. Ah, Y dice el más chico, che, pero yo estoy creciendo mucho más. Bueno, ¿y cómo resolvemos? Y bueno, es parte, una alternativa es que la torta, hacer otra torta más grande, pero eso no diluye la puja distributiva. Es más, tal es así, tal importante es esta cuestión, es que se llama en economía la maldición de los recursos naturales. Cuando un país tiene recursos naturales, en general los gobiernos y las distintas facciones en la sociedad pujan por hacerse una porción de esa torta y no por agrandar la torta. Y usted mira, a ver, profe, ¿qué está filosofando? No, tenemos ejemplo concreto, Venezuela. ¿Qué tiene Venezuela de riqueza? y petróleo. Las reservas de petróleo más grandes del mundo ¿Eh? las tiene Venezuela. Y los venezolanos se mueren de hambre. ¿Por qué? Bueno, porque parte de una puja distributiva que no les interesa crear riqueza. Les interesa solamente sacar una parte de la riqueza. De hecho, fue tan mala la administración que ni siquiera tienen energía. Y vayamos al otro extremo. Japón. ¿Qué tiene Japón? Después de la bomba de Hiroshima no quedó nada. Tiene una isla que cada tanto se le mueve. Entonces, un país que no tiene recursos no tuvo otra alternativa que crear riqueza. Los países que tienen riqueza en general terminan en pujas distributivas. Los países que no tienen riquezas, en general no les queda otra que crear riqueza, innovar, descubrir, generar incentivos a la población. Y eso, bueno, tiene un nombre que es la maldición de los recursos naturales. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque una candidata a diputada los otros días dijo, bueno, tenemos la maldición de producir bienes, de producir alimentos. Bueno, y ahí surge esta idea, estaba centrando la cuestión de las pujas distributivas. Ven a la economía como una puja distributiva, es decir, cómo repartir esa torta y no cómo crear riqueza, cómo agrandar la torta. Cuando un sistema político se encarga, un sistema, digamos, de poder, está centrado en eso, el crecimiento económico se ve limitado. Bien, gracias. Bien, desde el punto de vista de la equidad distributiva, ¿qué pasó en Argentina? Fíjense cómo empeoró. ¿Qué medida es esta? El ingreso promedio del decil más rico sobre el ingreso promedio del decil más pobre. Fíjense que el decil más rico fue sistemáticamente teniendo una mayor participación de la riqueza. Luego de esto de la crisis del 2001-2002, tendió a mejorar, como consecuencia sobre todo del crecimiento económico. Bien, y acá vamos a medir la distribución, el enfoque distributivo de un elemento mucho más particular, y esto también es parte del análisis de la distribución personal del ingreso, sobre todo analizando la pobreza y la indigencia. Recién preguntaba, creo que Eduardo, bueno, ¿cómo se medía estas cuestiones de la pobreza y la indigencia? Bueno, se mide una canasta básica total. La canasta básica total dice, bueno, ¿cuáles son la canasta mínima que debe tener una familia para vivir? Y eso es lo que se llama canasta básica total. Si una persona, que el INDEC la anuncia todos los meses, si una persona está por debajo de esa línea, es pobre. Es decir, no tiene los ingresos suficientes para comprar lo mínimo e indispensable para vivir. Alimentos, salud, educación, vivienda. Y esa es la línea, lo que se llama canasta básica total.
que hoy está en aproximadamente 68.000 pesos mensuales. Luego está la canasta básica alimentaria, que digamos es lo mínimo para subsistir, para vivir, que son los alimentos. Si una persona está por debajo de esa canasta, si tiene un ingreso promedio por debajo de esa canasta, es indigente. Es decir, no llega ni siquiera a cubrir su ingreso, los alimentos. Fíjense lo que ocurrió. Profe, perdón, ¿eso se mide por persona o por grupo familiar? En realidad se mide a nivel personal y a nivel del hogar. Las EPH miden un hogar. Dice, un hogar requiere, un hogar típico, tipo, le llama el INDEC, de 4 personas. Dice, ¿cuánto requiere ganar? Y bueno, requiere ganar 70.000 pesos para no ser pobre. Y lo mide con la EPH en los centros urbanos. Esto, perdón porque no entendí. Esta canasta básica total que usted mencionaba es 68.000 pesos. Sí, es por familia. Es por, claro, esa era la duda, es por familia. Es del hogar tipo. Fíjense lo que pasó. Argentina era uno de los mejores indicadores, hasta principios de los 70, mejores indicadores de Latinoamérica de pobreza. Es decir, tenía un bajo nivel de pobreza. Y a partir de allí comienza a aumentar los niveles de pobreza. La hiperinflación aumentó. Fíjense el impacto que tuvo la hiperinflación en los niveles de pobreza. Luego, la estabilidad de precios redujo los niveles de pobreza, que fue toda la época de la convertibilidad, sobre todo la convertibilidad a partir de... Pero algún conjunto de reformas económicas generó ya una tendencia creciente en los niveles de pobreza. Luego, la crisis de la salida de la convertibilidad, llevó a que casi la mitad de la población fuese pobre. Sin embargo, la pobreza luego cayó, pero esos niveles ya no eran sostenibles. Fíjense lo que ocurrió, a ver si veo las fechas. Esto es ya valores más nuevos. Se redujo hasta un 23-24%, donde esto debe ser 2018, donde comenzó ya en el gobierno de Macri una crisis, una salida de capitales, aumento del tipo de cambio, y fíjense lo que pasó con los niveles de pobreza en Argentina. Hoy, y era lo que discutíamos recién, el nivel de pobreza de la Argentina hoy es el 43%. Y ese 43% es un nivel consolidado de pobreza que es muy difícil. Es más, cuando después de las elecciones se transparenten todos los desequilibrios macroeconómicos que tiene la Argentina, y usted mira, profe, ¿a qué le llama desequilibrio macroeconómico? Tiene un déficit fiscal insostenible, una inflación que está retenida por controles, un tipo de cambio que está artificialmente baja. Por más que nuestra moneda esté devaluada, ¿se va a devaluar más nuestra moneda? Sí, seguramente, porque el gobierno no tiene dólares para respaldar un tipo de cambio a 100 por dólar, entonces lo va a llevar a otro valor y no sé, si no va a tener que tomar medidas drásticas. Por ejemplo, ir sobre... ¿Sí? No, digo, si hay algún estudio que determine cuánto es el nivel de pobreza que tiene que tener un país para que su economía o todo el país funcione bien. ¿Hay algún no hay. ¿No? A ver, no hay. Es muy importante la pregunta por lo siguiente. Es muy importante porque la primera clase vimos un cuadro. ¿Se acuerdan un gráfico que las variables subían y bajaban y había un nivel de tendencia? En macroeconomía, recuerdan ese gráfico, ¿no? Que veíamos los ciclos económicos, vemos cómo eran irregulares. Sí. Exactamente, ¿no? Los ciclos económicos y toda variable macroeconómica tiene ciclos. Por ahí está por encima de un nivel de tendencia y por ahí cae por debajo del nivel de tendencia. Lo vimos con el PBI.
El nivel de precios también por ahí sube por encima de su nivel de tendencia. Sin embargo, en el caso de la pobreza, no hay un valor que diga, bueno, esta es la pobreza de equilibrio de la economía. No hay. A ver, y otra cosa, y quiero hacer una aclaración, la economía tiene enormes limitaciones desde el punto de vista teórico para explicar la pobreza. Y ustedes me dirán, y profe, ¿y qué hace como economista explicando? Bueno, porque tenemos más herramientas que otras ciencias. ¿Mm? Tenemos el mercado laboral, las regulaciones y demás. ¿Mm? Por lo menos la teoría económica tiene algo. Otras ciencias no tienen nada para explicar la pobreza. ¿Mm? Pero no tiene un elemento que diga, bueno, este es el nivel de equilibrio de la pobreza, donde la sociedad... No, ¿todas las economías tienen pobres? Sí, tienen pobres. ¿Suiza tiene pobres? Sí, seguramente tiene pobres. ¿Estados Unidos los tiene? Sí. Los homeless en Estados Unidos, los sin hogar, es gente que es pobre y requiere la asistencia del Estado. Pero un país como la Argentina, 40% que está debajo de la línea de pobreza, es una catástrofe económica y social, ¿no? Y que las fuerzas políticas, digamos, los partidos políticos, los sindicatos, los empresarios, la sociedad en su conjunto debería hacer un acuerdo y decir, bueno, ¿cómo sacamos a esa masa de pobres debajo de la línea de la pobreza? 40% de pobres, y esta película lamentablemente todavía no terminó. La pandemia la agravó, obviamente, transparentó un conjunto de elementos. Entonces, acá hemos discutido algunos elementos y la cuestión acá es ver que para corregir el rumbo de la economía tiene instrumentos. ¿Cuáles son esos instrumentos? Bueno, la política monetaria, que ya lo discutimos, la cantidad de dinero de una economía. La política fiscal, el gobierno puede modificar la cantidad, los tributos, puede modificar el gasto público y corregir el rumbo de la economía. ¿De qué manera? Bueno, aumenta el gasto público y recuerdan en la ecuación de demanda agregada, ¿estaba el gasto público o no? En nuestra ecuación de demanda agregada, ¿estaba el gasto público? ¿Lo tienen por ahí a mano? ¿Lo encontraron? Lo estoy buscando entre los apuntes, profesor. A ver si está o no está. Mónica Demanda parece decir que sí, que está, ¿no? El gasto público dentro del gasto agregado de la economía. El gasto agregado de la economía, esa demanda agregada que vimos, ¿recuerdan? Que asociaba el nivel de ingreso con los precios. El nivel de ingreso de la economía con los precios, dijimos que uno de los conceptos era la demanda agregada. La demanda agregada es el gasto agregado de la economía. Y el gasto agregado de la economía es el gasto del sector privado, consumo e inversión, el gasto público. Por lo tanto, el gobierno puede modificar el nivel de gasto público y ese nivel de gasto público puede corregir el rumbo de la economía, puede aumentar o reducir el gasto agregado y por ende el ingreso de la economía. Y eso es lo que se llama política fiscal. ¿Alguna duda al respecto? ¿Le quedó más dudas o no? La idea es que asocien estos dos elementos. Ahí Eduardo comenta algo como diciendo, me perdí al principio. Pero el gobierno puede aumentar el gasto, el ingreso de la economía, aumentando el gasto público, por ejemplo. Y eso impacta desplazando la demanda agregada hacia la derecha. En nuestro modelo macroeconómico, desplaza, vamos a volver hacia atrás, a ver si lo encontramos por acá. Vamos a ver si tenemos la demanda agregada. Creo que la tenemos por acá. Acá tenemos la demanda agregada.
¿Recuerdan esto? Que dijimos que era igual, la demanda agregada es el gasto de la economía. El consumo, ¿quiénes consumen? Bueno, consumen los privados, compran bienes y servicios finales. Más la inversión, más el gasto público, es decir, el gasto que realiza el gobierno. Entonces, si aumenta el gasto, ¿qué va a ocurrir? Aumenta la demanda de la economía, aumenta el gasto de la economía. Y por ende, la economía, si estaba en este punto, va a pasar, por ejemplo, a este punto, aumentando el ingreso. Es decir, y ese es un instrumento de política económica, el gasto público. Es decir, fíjense acá, tenemos una herramienta y el gobierno puede decidir, sí, lo puede hacer, puede decidir, aumentar el gasto público y aumentar el nivel de ingreso de la economía. Y ustedes me dirán, y profe, ¿por qué no lo hace si la economía está estancada? ¿Por qué no lo hace? Bueno, la pregunta siguiente es por qué lo tiene que financiar. Fíjense, si la economía está a este nivel, un aumento del gasto público lo único que va a generar, transitoriamente sí un aumento del ingreso, pero va a terminar generando solo un aumento de precios en la economía, sin posibilidad de modificar el ingreso. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos que el gobierno tiene limitaciones para aplicar las políticas, en este caso la política fiscal. Luego tiene la política cambiaria. ¿Qué hacer con el tipo de cambio? La política arancelaria. ¿Qué es la política arancelaria? Es bueno, por ejemplo, poner aranceles, cerrar la importación, poner retenciones. ¿Es bueno poner retenciones o no? Retenciones es un impuesto a la exportación. ¿Es buena medida o no? Perdón, ¿un impuesto qué? A las exportaciones. ¿No? Un sojero dice, bueno, voy a vender... Es un factor limitante para no exportar tanto. ¿Cuál sería la opinión de ustedes? Poner una retención, dos medidas de política arancelaria. Poner un impuesto a la exportación, retenciones, y la otra medida es poner aranceles a las importaciones. Es decir, uno importa y paga un arancel. ¿Son buenas medidas de política económica o no? Si quieren, hacemos un break de unos minutos, 15 minutos, ¿les parece bien? Son las 5, 5 y cuarto, retomamos y redondeamos un poco la materia y les dejo estas dos incógnitas. Profe, ¿Sí? ¿usted puede repetir esa pregunta que hace con respecto de que si es bueno poner las restricciones? Y usted habla de dos medidas, dos medidas arancelarias. Una del impuesto ¿a qué? A las exportaciones. A las ¿no? Uno exportaciones. exporta soja o carne y parte Sí. se lo queda el Estado. Sí. ¿Y la otra? Un impuesto aranceles. ¿Qué es un arancel? Un impuesto a las importaciones. Todo lo que se importa. Un auto, un teléfono, ropa, tecnología, insumos. Se pone un arancel. ¿Es bueno o no desde el punto de vista del bienestar de la población? Si les parece, lo evalúan y lo discutimos en el break. Ok. 17:15 retomamos. Dale. Bueno. Perfecto. Gracias.